La Vinotinto queda fuera de la Copa América en el último partido. Llegaba la selección Vinotinto con grandes aspiraciones de trascender a las rondas finales, específicamente a los cuartos de final, y más sabiendo que de obtener una victoria ante el cuadro Inca, la selección venezolana podría clasificar incluso como segunda de grupo. Esta perspectiva quedó netamente como una utopía porque la selección venezolana no engalanó los 90 minutos con esa garra y con ese juego característico que formó parte de su ADN en el pasar de la fase de grupos de esta Copa América. Desde esta tribuna pienso que los caballos, o por así decirlo, los titulares, no deben ser criticados por este partido, y tampoco pienso que deban ser ya crucificados y pedir la cabeza tampoco de José Peseiro ni de su cuerpo técnico, aunque creo que en un 60% la culpa de la eliminación de Venezuela hoy ante Perú recae bajo la dirección técnica de José Peseiro y 40% de los jugadores que no estuvieron al nivel competitivo ni al nivel anímico para afrontar esta final, que era lo que significaba para Venezuela enfrentar a Perú en este último partido de fase de grupos. Peca Peseiro al incluir ciertos jugadores y peca Peseiro al mantener el mismo esquema. Personalmente pienso que el 5-4-1, que nos dio estabilidad en ciertos pasajes de la fase de grupos, bien sea contra Brasil, bien sea contra la Colombia o bien sea contra Ecuador, no podía mantenerse en demasía en este partido. Y si se iba a mantener, tenía que mantenerse con los jugadores que venían desenvolviéndose en el campo de juego bajo este esquema. Hoy José Peseiro mantuvo la línea de 5 atrás y cambió por completo a todos esos jugadores que venían siendo titulares. Hoy no estuvo Sema Velázquez, hoy no estuvo Johan Cumana, no estuvo Francisco Lamantía, no estuvo Luis Adrián Martínez. Sacó a Alexander González, que es una de las notas altas en esta Copa América para Venezuela. No importa si Alexander estaba exhausto, no importa si el roce físico lo estaba desgastando en demasía, tuvo una semana completa para recuperarse totalmente. El tipo podía estar en este 11 titular, sin embargo, se le da el espaldarazo a Ronald Hernández por el gol que marcó ante Ecuador, y también se le da el espaldarazo para que juegue Roberto Rosales como titular por derecha, uno de nuestros capitanes. Ronald Hernández lo sufrió en demasía por el carril izquierdo, no es su perfil natural, y Roberto Rosales todavía queja los embates de la enfermedad, del virus del COVID-19, y hoy estuvo sobre los 60 minutos y se notó un poco exhausto. Una de las grandes vicisitudes que se presentó para Venezuela en este partido es que, a pesar de que se mantuvo la línea de 5 en el fondo, se cambió radicalmente y casi que de golpe el funcionamiento de los jugadores que ya venían conociendo ese esquema. Por ahí parte una de las disyuntivas y por ahí parte también la derrota de Venezuela hoy ante Perú. Otro de los grandes errores que recae sobre el cuerpo técnico es no haber corregido las falencias en el juego aéreo a pelota parada. Es totalmente preocupante, y esto lo había dicho ya en anteriores videos, creo que en el partido, en el análisis del partido contra Bolivia, después posteriormente en el análisis del partido contra Uruguay por eliminatorias, que es totalmente preocupante que, teniendo a dos centrales que superan el 1,95 m de altura, seguimos perdiendo por el juego aéreo y que los goles sigan cayendo en la meta venezolana por segundas pelotas dentro del área, en el área chica. Es inconcebible que estos errores garrafales o estas pifias de juvenil, por así decirlo, se sigan cometiendo y que no se corrijan en el entrenamiento, que no se corrijan donde se tienen que solventar esas situaciones. Y por lo menos 4 o 5 goles en contra de Venezuela cayeron de la misma forma en esta Copa América. Entonces de nada sirve plantear un esquema con
con 5 en el fondo, con 3 centrales, cuando ninguno va a poder ganar una pelota aérea y que los goles no, nos caigan por segundas pelotas paradas. Error, otro error del cuerpo técnico directamente. Yo sé que para muchos lo he hecho por esos jugadores de emergencia, por así llamarlos, que ingresaron a último minuto para ser titulares en ese partido contra Brasil. Quizás muchos de ellos estaban en su casa planeando qué iban a hacer el fin de semana y de repente los llama el cuerpo técnico de la selección venezolana para decirles mañana tienen que jugar contra Brasil en Copa América. Un aplauso de pie para esos jugadores, llámense Edson Castillo, llámense Bernardo Manzano, Johan Cumana, Luis Adrián Martínez, Francisco Lamantía, llámense todos esos jugadores, todos esos chamos que se infundaron la casaca de la selección nacional con mucho orgullo y con muchas ganas de dar lo mejor de sí, de su juego para con Venezuela. Sin embargo, también hay que decir que el esquema 5-4-1, 5 defensas en el fondo, 4 volantes de contención y solo un punta es un esquema para aguantar, no para competir. En esta Copa América, la persona que diga que Venezuela compitió está totalmente equivocada. Venezuela lo único que supo fue aguantar, aguantar, aguantar y escudarse en actuaciones impecables de Wilker Fariñez y también en ese partido contra Ecuador con 2 destellos de buen fútbol que nos dieron y pudimos rescatar ese empate ante el combinado ecuatoriano. Sin embargo, creo que es muy apresurado y muy ciego decir que Venezuela se debe mantener con ese esquema y con los mismos jugadores, porque déjenme decirles que si ese va a ser nuestro esquema fijo y van a ser siempre los mismos jugadores, entonces solo vamos a aguantar resultados y nunca vamos a terminar de competir. Este partido ante Perú había que salir a competir. Quizás, sí, tenía que dejar José Peseiro esa línea de 5 defensores en el fondo, tenía que dejarla y sí sacrificar a un volante de contención en el medio, que fue exactamente lo que hizo. Sin embargo, cambiar hasta 3 jugadores de la defensa creo que terminó de maniatar lo que se podía plantear hoy en ofensiva. Un Jefferson Savarino totalmente solo arriba, una Venezuela que tuvo oportunidades por intermedio de Sergio Córdoba, quien a pesar de que tuvo un partido correcto ganando y pivoteando balones y surtiendo de balones y asociándose bien con sus compañeros, tuvo una jugada clara que nos deja ese sinsabor donde pudo tomar diferentes decisiones para definir esa jugada y tomó la peor a mi parecer y lamentablemente no termina cayendo ese gol que significaba el 1-0 para Venezuela. También otras jugadas puntuales como el remate desde fuera del área de Jefferson Savarino que termina rechazando Pedro Galese y los destellos que pudieron mostrar Rómulo Otero y Jefferson Soteldo cuando ingresan en el segundo periodo ya con todo cuesta arriba. Es dolorosa la eliminación de Venezuela en esta Copa América. Muchos dirán, no, pero hay que mirar el contexto, hay que ver que llegamos con muchas bajas, claro que sí. Queda claro que hacen falta tipos como Jordán Osorio que pongan orden y juego físico en la defensa central. Hacen falta tipos como Salomón Rondón que definan las jugadas, las pocas jugadas que se puedan crear, definirlas y eso queda muy en claro. Lo único positivo que se puede rescatar de esta Copa América es la entrega y hay que seguir contando con esos chamos que vinieron de emergencia para cumplir roles titulares y protagonistas en una selección venezolana que se vio afectada directamente en cada una de sus líneas por el COVID-19. Se pierde una final ante Perú, como lo dije anteriormente, se pierde desde el banquillo, se puede reprochar tanto al director técnico como a los jugadores hoy, pero criticar a los principales jugadores de la selección o a los llamados titulares también es un error, porque hoy solo hubo 3 cambios, solo hubo 3 modificaciones en ese 11 que planteó José Peseiro. Una de ellas fue por la no presencia de Fernando Aristeguieta por COVID-19, tuvo que jugar Sergio Córdoba, ni siquiera estuvo Joseph Martínez en el banco de suplentes.
Las diferencias que hubo fue que se sacrificó un volante de contención para que jugara solo Jefferson Savarino, así que tampoco se puede recriminar en demasía a los llamados titulares. Y como lo dije anteriormente, el 5-4-1 es un esquema que se puede utilizar en ciertos partidos, pero para ir a buscar los resultados, para ir a buscar victorias que se nos han hecho tan esquivas en los últimos meses, en los últimos partidos, este esquema no nos va a ayudar. Nos va a ayudar para ir al Centenario a enfrentar a Uruguay. Nos va a ayudar para ir a Brasil a enfrentar a Brasil en eliminatorias. Nos va a ayudar para ir a enfrentar a la propia Argentina en su casa. Pero no en una final como lo era ante Perú y donde había que probar y buscar la victoria para seguir haciendo historia a pesar del presente adverso que tiene la selección venezolana.